Entonces, este objetivo fundamental, no lo olvidemos: responder fiel y generosamente al llamado que Jesús nos hace para vivir en su reino. Repetimos los objetivos: creciendo en el conocimiento de la divina voluntad a través de la meditación personal de los volúmenes, reflexionando sobre esas verdades fundamentales de una manera específica, avanzando en nuestra formación religiosa con el estudio del catecismo, la Biblia y la doctrina de la Iglesia, y aprovechar el material recibido también para atraer a otros. Esto es importante: atraer a otros a este reino de la voluntad de Dios. El tema de hoy es esta verdad: somos nada y Dios es todo. Esta verdad, pudiéramos decir, como la base, el fundamento para nosotros interiormente poder crecer, poder disponernos, más que crecer, yo diría disponernos a vivir las verdades. Jesús le dice a Luisa en el volumen 1: la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí, para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿Por qué Jesús le manda a Luisa mortificar su voluntad? Ya él en el Evangelio nos había dicho: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es ser discípulo de Cristo? Vivir la vida que vivió Cristo. ¿Cuál vida vivió Cristo? La vida del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. A nosotros nos dijo: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces, para vivir esa vida, para seguirlo a Él en ese camino que Él nos dejó establecido, porque Él mismo es el camino, dice: la primera cosa que mortifiques es tu voluntad. Porque es el San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículos del 14 al 25, nos dice: sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué es la ley? La voluntad de Dios. Mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Bien claro nos está poniendo aquí San Pablo esto. ¿Por qué Jesús quiere que mortifiquemos nuestra voluntad? ¿Qué es mortificarla? No darle cabida, no darle gusto, no obedecerle. ¿Por qué? Porque es una voluntad enferma, más inclinada al mal que al bien. Y esa es la conciencia que nosotros tenemos que tener. ¿Qué significa ese somos nada? Ya lo vamos a ir entendiendo. Lo primero que Jesús quiere que empecemos es que reconozcamos que tenemos una voluntad enferma, que desconfiemos de ella. ¿Por qué quiere que la tenga sacrificada ante Dios? ¿Qué es tenerla sacrificada? Rendida, inactiva, para que Dios pueda hacer una unión de su voluntad con la nuestra.
Pero para hacer esa unión nosotros tenemos que volvernos dóciles, así no reconocernos a nosotros. Es lo primero que Él quiere. Miren, es como cuando uno sabe que una persona está bien débil, un enfermo, que si lo dejamos caminar solo, en cualquier momento se desploma y se va a hacer un daño porque se va a fracturar, se va a herir la cabeza, el golpe lo puede matar. Entonces uno, ¿qué hace con esa persona? No te puedes levantar, no puedes andar solo, tienes que buscar un apoyo. Y entonces, ¿qué tiene que mortificar? Su libertad, su deseo de andar solo, de ir a donde quiera, porque no puede, sencillamente no puede. Y con esto del volumen 23, Jesús ya nos va dando más luz. Nos cuenta el origen de nuestra voluntad. Dice, nuestra paterna bondad creó al hombre para tenerlo sobre nuestras rodillas paternas, para gozárnoslo continuamente, y él gozársela en modo perenne con su Creador. Y para ser estables, o sea, que no haya alteración, sus y nuestros gozos lo teníamos sobre nuestras rodillas. O sea, que si no estamos en las rodillas de Dios, no hay estabilidad. ¿Por qué? Porque así fuimos creados. Así como una licuadora, si no está conectada a la energía, no funciona. Y como nuestra voluntad debía ser también la suya, ahí nos está recordando que Él nos creó con una voluntad humana y luego metió esa voluntad humana en la suya, porque Él entró a vivir en nosotros. Y al entrar a vivir en nosotros, unió nuestra voluntad con la de Él, de manera que fuera la de Él la que actuara en nosotros. Por eso dice, y como nuestra voluntad debía ser también la suya, ella ponía el eco de todos nuestros actos en el fondo del hombre, que amábamos como hijo nuestro. Y nuestro hijo, al oír nuestro eco, se volvía el repetidor de los actos de su Creador. Dios nos creó para Él ser actor de nuestros actos y también espectador. O sea, Él actuaba en nosotros, nuestra voluntad ponía el eco de su voluntad en nosotros y nuestra voluntad automáticamente respondía a ese eco. Y a su vez Él era espectador, porque esos actos, que eran sus actos, Él los recibía y se complacía en ellos. Este texto es hermoso para entender cómo quiso Dios que fuéramos nosotros internamente y para qué creó nuestra voluntad. Para eso, para que fuera una con la suya, para que nuestros gozos y los de Dios fueran los mismos y no cambiaran, sino que fueran estables. Aquí lo dice más, dice, yo hice al hombre como una flor que debía crecer, colorearse y perfumarse en mi misma divinidad. Ya en el Evangelio de San Juan, en el San Juan capítulo 15, nos ayuda a comprender mejor esto cuando Él dice que Él es la vid, o sea, Él es la planta. Y nosotros somos una rama. Y esa rama, para poder crecer, para poder
florecer, tiene que estar unida a él. Es del volumen 15, mayo 8 de 1923. Y aquí ya empezamos a comprender el comienzo de lo que San Pablo nos habla. Pero ¿sabes tú quién arrancó de nuestras rodillas paternas a este Hijo tan amado por nosotros? El querer humano. Esto es del volumen 23 de marzo 8 de 1928. Nos lo alejó tanto que perdió nuestro eco creante. Ya él nos había dicho que su voluntad, él iba a poner su voluntad en nosotros, el eco de su voluntad en nosotros, de manera que esa voluntad de Dios resonara en nosotros e inmediatamente nosotros nos respondíamos, nos hacíamos uno con ese eco. Nos lo alejó tanto que perdió nuestro eco creante. Y por eso no supo más nada de lo que hacía su creador. Claro, no resonaba el eco, perdió todo contacto. Y nosotros perdimos la felicidad de ver a nuestro hijo feliz. La felicidad de Dios es vernos felices. ¿Hemos meditado en esto? Y entretenerse sobre nuestras rodillas paternas, esa es la felicidad de Dios. Vernos felices, vernos entretenidos sobre sus rodillas paternas, porque en Él entró el eco de su querer. Por eso perdimos el eco de Dios, porque en nosotros entró el eco de nuestra voluntad que lo amargaba, lo tiranizaba con las pasiones más degradantes de volverlo tan infeliz de dar piedad. O sea, antes del pecado, ¿qué pasaba en Adán y Eva? En su interior, en su alma, solo resonaba un eco, el de Dios. En sus pensamientos surgían los pensamientos de Dios. En sus afectos surgían los afectos de Dios, santos, divinos, puros, llenos de amor. En sus deseos estaban los deseos de Dios, porque era el eco de Dios que resonaba en él. No había en él otro eco. Cuando el hombre se separa de esa voluntad de Dios, pierde ese eco. Y como esa voluntad humana, que fue la que quedó en el hombre, ya por la desobediencia quedó en la oscuridad, porque se apartó de la luz que es Dios, quedó en el egoísmo porque se apartó del amor que es Dios, quedó en el odio porque se apartó del amor, de la bondad. ¿Qué pasó? Entonces en ella quedó un eco, pero no el eco de la voluntad de Dios, que es perfecto, santo, sino el eco de su propia voluntad, ya inclinada al pecado. ¿Por qué inclinada al pecado? Porque quedó en poder del demonio. Después del pecado original, el mundo le pertenecía al demonio. Por eso el cielo estaba cerrado. Y en el volumen 23 habla de esas pasiones más degradantes de volverlo tan infeliz de dar piedad. La voluntad humana es la vida o la muerte de las criaturas, su felicidad o su tiranía y su desventura en la cual se precipita. ¿Es su ángel bueno que la conduce al cielo o transformándose en demonio la precipita al infierno? Todo el mal está en la voluntad, como también todo el bien, porque ella es como fuente de vida puesta en la criatura, que puede hacer brotar alegría, felicidad, santidad, paz, virtud, o bien arroja de sí fuentes de penas, de miserias, de pecados,
de guerras que destruyen todos los bienes. Ahora, ¿qué es lo que hace que sea vida? Pues si se une a la vida, si está unida a la vida, porque ella por sí misma no es vida. Ahí empieza el somos nada. ¿Nosotros somos vida? No. ¿Quién es la vida? Jesús. Yo soy la vida. Entonces, para yo ser vida, tengo que estar unido a la vida, en las rodillas de la vida. Dejar resonar en mí el eco de quién es la vida. ¿Quién es la muerte? El demonio. Por él entró la muerte al mundo. La voluntad humana y la felicidad del hombre o su tiranía. Dios nos creó para que fuéramos felices, nos hizo partícipes de su felicidad eterna. Dice el numeral 1 del Catecismo. Pero esa felicidad es si la vida de Dios se establece en nosotros, porque nosotros por nuestra propia cuenta pues no somos nada. Casi que pudiéramos decir que es el zapato sin el zapatero, nada. El zapato es zapato porque es obra del zapatero, y en el zapato está toda la creatividad del zapatero, está toda su potencial. La voluntad es el ángel bueno que lo conduce al cielo, o transformándose en demonio lo precipita al infierno. El cielo, el camino para llegar al cielo es Cristo. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. Él es el camino. Si no estamos unidos a Él, luego por nosotros mismos tampoco podemos llegar al cielo. Esta reflexión nos va entendiendo que somos nada. Todo está en Dios. Él es el bien. Él es la fuente de vida. En Él está la plenitud de los bienes. Entonces nuestra voluntad será fuente de vida si está unida a Dios. Ya nos explica más esto, somos nada, algunos apartes de los volúmenes que copiamos aquí. Le dice Jesús a Luisa, esto es del volumen 1. Ella dice que no es nada, que cómo va a ser si ella siente que es nada. Dice, tú tienes razón en que no puedes nada, no temas, yo haré todo, dame tu voluntad y eso me basta. Dios es todo. ¿Por qué? En otra parte él dice, porque su amor, Él es el primer movimiento, es el principio de todas nuestras acciones. Yo te amo y tu corazón palpita. Yo te amo y tú respiras. Yo te amo y tus pasos, tus pies pueden caminar. Porque en Él estamos, en Él nos movemos y en Él somos. Sin Dios, si Dios quita su aliento de nosotros, desaparecemos. Porque nosotros existimos en Dios y por Dios. Dice en otra parte, también del volumen 1, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Condición, ¿no? Para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón. Como Él sabe que Él es imagínense que para que nuestro corazón se disponga a recibir las gracias, Él mismo nos hace comprender que por nosotros nada podemos. Luego también es gracia yo entender que nada puedo, que nada soy, porque todo es gracia. Ni siquiera por mí misma puedo comprender que soy nada. Tú no eres otra cosa que una sombra.
que mientras quieres tomarla, se huye. Tú eres nada. Todo esto es del volumen 1. ¿Qué es una sombra? Y ahí la estamos viendo en pantalla. Una sombra no viene de nosotros. ¿Cuál es el origen de la sombra? El ser que produce la sombra. En este caso, Dios. Luego, la sombra en sí misma, ¿qué es? Nada. ¿Quién soy yo? ¿Y quién eres tú? Estas palabras me penetraban y descubría la infinita distancia que hay entre el infinito y el finito, entre el todo y la nada. Cuando me quieras hallar, entra en ti, llega hasta tu nada, y ahí, sin ti, en el giro brevísimo de tu nada, me encontrarás a mí. En el brevísimo giro de tu nada me encontrarás a mí. ¿Qué quiere decir? Que para poder encontrar a Jesús tenemos que desaparecer. Todas mis obras tienen principio de la nada. Cuando el alma se reduce a la nada y sube a mí, entonces yo obro como el Dios que soy. La primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí, para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. Para que el alma se olvide, entonces aquí viene, él nos da como una fórmula, ¿no? Bueno, Señor, ¿y cómo hago? Porque eso se lo pregunta Luisa. Cuando él empieza a hablar de esta nada, dice, Señor, ¿y cómo hago yo para olvidarme de mí misma, para entender que soy nada, si me tengo tan presente, ¿no? Él le dice, para que el alma se olvide de sí misma, debe hacer todo: dormir, pensar, comer, trabajar, escribir, hablar, de tal modo que lo haga como si yo mismo fuera quien lo quisiera hacer en ella. Es Jesús que quiere orar, que quiere comer, que quiere trabajar, dormir, levantarse y así en todas las cosas. Pero esto no como una fórmula, no, sino como una conciencia interior de que Dios es el principio de todos mis actos. Sin Él yo no puedo hablar, sin Él yo no puedo actuar, yo no puedo moverme. Porque en Dios yo dependo totalmente, de Dios yo dependo totalmente. Y esa conciencia hay que crearla. Cuando yo tengo esa conciencia de que por mí mismo no soy nada, o soy nada, entonces yo recurro al todo. Lo reconozco al todo en mí. Porque supongamos este acto, ustedes y yo estar compartiendo estas verdades y ustedes escuchando mi compartir y reflexionando. ¿Quién nos participa la sabiduría, nos da esa sabiduría para comprender Dios, para hablar Dios? Nosotros somos la voz, Él es la palabra. Y ese niégate a ti mismo es fundamental. O sea, no te reconozcas, es que no eres tú, soy yo en ti. Y ese niégate es no le des cabida a tu voluntad. De esta comprensión, de ese niégate a ti mismo, es que viene el fundirse de que hablábamos el año pasado. Entonces ya yo no quiero actuar con mi voluntad, sino con la de Dios. Porque Él quiere que yo esté unida a Él, así me creó.
Él quiere que lo deje actuar, lo deje ser a Él en mí. Por eso nada debo hacer separado de Dios. Por eso me debo volver inseparable de Dios, de Jesús, de la voluntad de Jesús. ¿Qué es negarse a sí mismo? Rendir mi voluntad a Dios, rendirla, mantenerla sacrificada, como dice Él. ¿Y cuál es el sacrificio? De atención. Señor, no con mi voluntad, sino con la tuya. Ahí se hace un acto de humildad, una negación a mí mismo, y le estoy dando a Dios la primacía en mis actos. En esta guerra, el primero que debes morir eres tú. Y es que no es muerte ni dolorosa, porque viéndolo bien, pues qué grato es dejar a Dios actuar en mí, por favor. ¿Quién soy yo para que Dios quiera entrar a actuar en mí? Es un acto suyo de misericordia infinita. Entonces, ¿cómo no dejarlo hacer? Si Él lo quiere y yo lo necesito. Vamos a continuar reflexionando sobre estos apartes de los capítulos que nos ayudan a profundizar esta verdad. Con la divina voluntad somos todo. Equivale a decir, con la voluntad de Dios somos todo. Sin ella somos nada. Hija mía, este es del volumen 6 de diciembre 3 de 1903, esto que voy a leer. Hija mía, cualquier acción humana que no tiene ningún nexo con la voluntad divina, pone fuera a Dios de su propia creación. ¿Cuál es la propia creación? Yo soy creación de Dios. Y cualquier acto mío que no esté unido con esa voluntad divina, pone fuera a Dios. Aún el mismo sufrir, por cuán santo, noble y precioso fuese a mis ojos, no obstante, si no es parto de mi voluntad, en vez de agradarme, me indigna y me es desagradable. Un ejemplo que ahora se ha visto tanto aquí en Colombia, no sé en otros países. ¿Cuántas personas han muerto o están padeciendo a consecuencia de una cirugía estética innecesaria? Innecesaria, no fue que hubo un accidente y le están restaurando el rostro o le tiraron ácido y le están restaurando el rostro, no, sencillamente porque quieren verse más bonitos o quieren darle gusto al mundo, como el mundo quiere ahora el cuerpo de la mujer o el cuerpo del hombre. Bueno, ese sufrimiento no es grato a Dios. ¿Por qué? Porque no es parto de su voluntad, por el contrario, se opone a su voluntad. Oh potencia de la voluntad divina, cómo eres santa, adorable, amable. Contigo somos todo, aunque nada hagamos. Porque tu voluntad es fecunda y nos da a luz todos los bienes. Sin ti somos nada, aunque todo hagamos. Porque la voluntad humana es estéril y esteriliza todas las cosas. Es suficiente esta frase, la voluntad humana es estéril, no produce nada. Esteriliza todas las cosas. ¿Qué haces tú cuando algo le hace daño a todo? Lo dejas, lo apartas, no lo usas, porque va a perjudicar. Esa es la voluntad humana. Porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5.
Ah, hija mía, vacío es el obrar de la criatura, aunque fuese una obra grande. Porque Dios nos creó unidos a Él y nos quiere unidos a Él, porque Él es el todo. Él es la bondad, Él es la felicidad, Él es la plenitud, Él es la sabiduría, Él es todo. ¿Y qué pasa cuando la voluntad del hombre actúa separado de Dios? Que le roba a Dios la autoría. A ver, un profesional hace un proyecto hermoso, ganó premio internacional y es el boom de la prensa. Bueno, sí, pero él se está creyendo que fue él. Y no fue él. Dios le participó su sabiduría, le participó todo su potencial para trabajar con las manos y presentar ese proyecto. Y el hombre le roba a Dios la autoría y se presenta a él como el autor de ese proyecto. Interiormente primero, entonces se ufana, se llena de vanidad, y externamente, entonces permite para él las alabanzas, el reconocimiento, los premios. Le está robando a Dios lo que solo a Dios pertenece, porque el hombre por sí mismo no es capaz de nada. Pensamos porque Dios nos participa su sabiduría, hablamos porque Dios nos comunica, se hace palabra en nosotros. Nuestros pies se mueven porque Él nos da su potencia. En el volumen 7, en septiembre 23 de 1906, amada hija mía, el obrar por Cristo y en Cristo. El por nos habla del fin, ¿no? Yo voy a hacer estas cosas por Cristo, y hacerlas en Cristo, la palabra en significa dentro. ¿Cuándo entro yo en Cristo? Cuando uno mi voluntad a la de Jesús. Y es a la de Jesús porque Él es el mediador entre nosotros y el Padre. Yo no me puedo unir directamente al Padre. Yo llego al Padre por Cristo. Nadie va al Padre sino por mí. Por eso es la voluntad de Cristo. El obrar por Cristo y en Cristo hace desaparecer la obra humana. Porque obrando en Cristo, uniendo mi voluntad a la de Cristo, y siendo Cristo fuego, consume la obra humana, y habiéndola consumido, su fuego la hace resurgir en obra divina. Por eso, obra junto conmigo, dice Cristo, como si estuviéramos juntos haciendo la misma cosa. Si sufres, como si estuvieras sufriendo junto conmigo. Si rezas, si trabajas, todo en mí y junto conmigo. Y así perderás en todo las obras humanas y las reencontrarás divinas. Oh, cuántas riquezas inmensas podrían adquirir las criaturas y no las hacen suyas. Cualquier acción, conducir, pescar, trabajar en el computador, ser operado u operar, ser objeto de una cirugía o hacer la cirugía, el obrero en su trabajo, el estudiante, cualquier acción. Estas son las lecciones que Jesús nos va dando para que entendamos cómo volver a ese orden perdido, cómo ponernos en sus rodillas de Padre. En el volumen 4, octubre 8 de 1901,
basados en la cita de Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Acordémonos que en Juan 17 eso es lo que Jesús le pide al Padre. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Dice este volumen 4, en octubre 8, hija mía, cuando el alma se sirve de mi humanidad como medio para obrar, aunque sea un solo pensamiento, un respiro, un acto cualquiera, son como tantas gemas o joyas que salen de mi humanidad y se presentan ante la divinidad. Y como salen por medio de mi humanidad, tienen los mismos efectos de mi obrar cuando estaba sobre la tierra. Miren, uno de pensar en esto, Dios mío, ¿cómo no mantener sacrificada mi voluntad? ¿Cómo no entender que mi voluntad es nada? ¿Cómo no entender ese negarle a la voluntad su acción? ¿Y cómo niego a mi voluntad su acción? Sirviéndome de la humanidad de Cristo como medio para obrar. En otras palabras, perdiendo mi voluntad en la de Jesús, sumergiendo mi voluntad en la de Jesús, para poder obrar, o mejor, para poder dejar que Jesús obre en mí. Ese es el medio. Dice, aunque sea solo un pensamiento, un respiro, un acto cualquiera, cepillarme los dientes, son como tantas gemas, o sea, piedras preciosas que salen de mi humanidad y se presentan ante la divinidad. Dejamos de ser nosotros y empieza a ser Jesús en nosotros. Hostias vivas. Y como salen por medio de mi humanidad, tienen los mismos efectos de mi obrar cuando estaba sobre la tierra. Ay, hija mía, vacío es el obrar de la criatura, aunque fuese una obra grande, pero es la unión conmigo y la simple intención de agradarme a mí lo que lo llena. Y como mi obrar, aunque fuese un respiro, excede en modo infinito a todas las obras de las criaturas juntas, imagínense, un respiro hecho en unión con la voluntad de Jesús, excede, supera en modo infinito, no hay medida, a todas las obras de las criaturas juntas. He aquí la causa que lo hace tan grande. Además de esto, ¿no es acaso la buena intención lo que hace al hombre santo y la mala intención lo que lo hace perverso? No siempre se hacen cosas diversas, sino que con las mismas acciones uno se santifica y otro se pervierte. Dos personas están visitando a un enfermo. La una lo hace para ganarse la admiración, la estima de la familia y con un interés personal. La otra lo hace porque va a visitar a Cristo. Y con la misma acción, la una se santificó y la otra se pervirtió, porque actuó por interés personal, por soberbia, buscándose a sí mismo. En el volumen 6, septiembre 13 de 1904, nos dice Jesús, la verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad. Y esto es un martirio de atención continua que el alma hace a Dios. ¿Por qué es martirio? Porque yo tengo que estar atenta para toda acción que realice, hacerla
en esa unión, atenta a mantenerme unida. Y ya estudiamos el acto preventivo, hacerlo con toda conciencia, y luego a lo largo del día el acto actual. Y mientras más continuo es mucho mejor. Estar renovando esa donación, ese fundirme. Por eso es que Jesús dice que el fundirse es el acto más solemne, más sagrado que el alma puede hacer. Un martirio, porque tengo que estar sacrificando mis pensamientos, dejar de estar pensando en muchas cosas para mantener la atención a no hacer nada separado de la voluntad de Dios. Al comienzo, obviamente, eso es como cuando a ti te ponen un remedio, el médico, y te dice que cada 15 minutos, a ver, Esperanza Melara me dice que no escucha, ¿los demás están escuchando? Bueno, entonces es problema del computador de Esperanza. Decía que si el médico te dice cada 15 minutos usted tiene que suspender lo que está haciendo, pararse, hacer 7 veces un respiro profundo y luego tomarse estas gotas. Entonces, para tú cumplir con eso, tienes que estar súper atento y estar pendiente, buscarte un cronómetro para que no se te pasen los 15 minutos y hacer eso. Bueno, y eso es un martirio, porque tienes que suspender lo que estás haciendo, bueno, pero lo tienes que hacer. Eso es lo que Jesús nos dice, antes a lo largo del día, antes de empezar cualquier acción, ejercítate en estar sacrificando, en estar haciendo donación de esa voluntad. Jesús, te entrego mi voluntad, tomo la tuya, dame la tuya para actuar con esto, o tomo la tuya para actuar con esto. En el volumen 6, septiembre 13 de 1904, dice: Jesús se ha hecho ver que estaba estrechado a mí, teniendo mi corazón entre sus manos. Y mirándome fijamente, me ha dicho: hija mía, cuando un alma me ha dado su voluntad, no es dueña de hacer más lo que le place. De otra manera no sería verdadera donación. Mientras que la verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad a aquel que le fue donada, continuamente. Y esto es un martirio de atención continua que el alma hace a Dios. ¿Qué dirías tú de un mártir que hoy se ofrece a sufrir cualquier tipo de penas y mañana se retira? Dirías que no tenía verdadera disposición al martirio y que un día u otro terminará por renegar de la fe. Lo mismo digo yo al alma que no me deja hacer de su voluntad lo que me place, y ahora me la da y luego me la quita. Y le digo: hija, no estás dispuesta a sacrificarte y martirizarte por mí, porque el verdadero martirio consiste en la continuación, o sea, no hay interrupción. Podrás decirte resignada, uniformada, pero no mártir. Y un día u otro podrás terminar retirándote de mí. Podrás terminar retirándote de mí, haciendo un juego de niños de todo. Por eso está atenta. Dame la plena libertad de hacer contigo según el modo que más me plazca. A lo largo de los volúmenes Jesús nos da muchos como medios para nosotros vivir esta realidad de ser nada, porque es lo único que nos ayuda a darle valor y no querer separarnos de Jesús. En el volumen 3, miren que es de los primeros volúmenes, en junio 27 de 1900 dice: hija mía, lo que quiero de ti es que no te reconozcas más en ti misma.
¿cómo no me reconozco más en mí misma? Sino que te reconozcas solamente en mí. Esta palabra de Dios que dice, en Él estamos, nos movemos y somos, nos ayuda a esto, a yo saber que estoy sumergida en Dios, en Cristo, que el bautismo me metió en Cristo, que formo parte del cuerpo de Cristo. Así me reconozco en Cristo, como nos lo dice la gráfica. Así que de ti no te recordarás más, sino te recordarás de mí. Porque si yo soy una parte del cuerpo de Cristo, pues la vida que funciona en mí es la de Cristo. Y a medida que te olvides y te destruyas a ti misma, así avanzarás en mi conocimiento y te reconocerás solamente en mí. Cuando hayas hecho esto, no más pensarás con tu mente, sino con la mía. Claro, porque si es la vida de Cristo la que corre en mí, el que piensa en mí es Cristo. No mirarás con tus ojos, no más hablarás con tu boca, ni palpitarás con tu corazón, ni obrarás con tus manos, ni caminarás con tus pies, sino todo con lo mío, porque para reconocerse solamente en Dios, el alma tiene necesidad de ir a su origen y regresar a su principio, Dios, esto es de donde salió, y que todo lo que retiene de sí misma y que no es conforme a su principio, lo debe deshacer y reducirse a la nada. Por eso, deseo, no Señor, tu deseo, no el mío. Proyectos, no, tu proyecto, no el mío. He aquí entonces que para uniformarse toda en mí, el alma debe volverse indivisible conmigo, inseparable, indivisible. Lo indivisible que no se puede dividir, está tan unido, tan compactado que ya no se puede dividir. Y se empieza por la inseparabilidad, yo no querer ni poder estar ya más separado de Jesús en lo que haga. Así sea que me tocó ir a una boda y estar en la fiesta, pues ahí estoy en Cristo, con Él y por Él. En el volumen 20, diciembre 29 de 1926, dice, hija mía, todos mis actos que hacía dentro y fuera de mi humanidad estaban animados por una voluntad divina. Este texto es muy importante porque Jesús, el nuevo Adán, se hace hombre, toma una voluntad humana para mantenerla unida a la del Padre. O sea, para esto que nos está enseñando, Él lo vivió. Para eso se hizo hombre. Y nosotros tenemos que mirarlo, porque Él se hizo ejemplo. Y es lo que nos está diciendo en este capítulo del volumen 20 de diciembre 29 de 1926. Dice, todos mis actos que hacía dentro y fuera de mi humanidad estaban animados por una voluntad divina que contenía la potencia creadora. Y por eso mis actos recibían la nueva creación y se convertían en actos de voluntad divina. Yo extendía en mi interior y en todos mis actos externos su reino. Eso es un misterio hermoso, porque Él es Dios y Él poseía una voluntad divina. Pero tomó una voluntad humana para, como hombre, mantenerla unida a la voluntad divina, sacrificada a la voluntad del Padre. Por eso es que dice, ya no quieren más ni ofrendas ni sacrificios, ni víctimas, ni holocaustos. Me has dado un cuerpo, por eso heme aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Así que mi voluntad suprema se ponía en actitud de acción en todos mis actos. La voluntad suprema es su voluntad divina. Empezaba a actuar en todos sus actos. Ella dominaba y triunfante investía todos mis actos.
Ella dominaba y triunfante investía con su potencia creadora mis lágrimas y gemidos infantiles, mis suspiros, latidos, pasos, obras, palabras, penas, en suma todo. Y conforme los investía, los embellecía con su luz interminable. Los embellecía, dice uno, pero era Dios. Sí, pero era hombre. Ese es el gran misterio de la encarnación. Y formaba la nueva creación de su reino en todos mis actos. Por eso, por cada cosa además que yo hacía, el fiat divino agrandaba los confines de su reino en mi humanidad. En otras palabras, Jesús se hizo hombre para establecer el reino de Dios en él, como hombre, como nuevo Adán, para hacer lo que no hizo Adán. Es un misterio precioso, de misericordia infinita. Vino a enseñarnos cómo hacer para lograr este reino. Y no se queda atrás la Santísima Virgen, la nueva Eva. También, poseyendo esa voluntad de Dios desde su concepción, sin embargo, nos muestra cómo fue su vida. Hija mía, toda mi santidad ha salido de dentro de la palabra fiat. Yo no me movía, ni siquiera para un respiro, para un paso, ni ninguna otra acción, si no lo hacía dentro de la voluntad de Dios, ¿ves? Sumergida en esa voluntad de Dios, fundida en esa voluntad de Dios. Mi vida era la voluntad de Dios, mi alimento, mi todo, y esto me producía santidad, riquezas, glorias, honores, pero no humanos, sino divinos. Así que por cuanto más el alma está unida, fundida con la voluntad de Dios, tanto más se puede decir santa, tanto más es amada por Dios, y por cuanto más amada, más favorecida, porque la vida de esa alma no es otra cosa que la reproducción de la voluntad de Dios. Este es del volumen 8 de abril 3 de 1908. Y en el volumen 22, junio 1 de 1927 y junio 29 del mismo año, se nos dice: la Reina del Cielo, en la redención, este capítulo es bellísimo, no hizo ningún milagro. Su voluntad era la de Dios mismo. Lo que quería y hacía su Dios, lo quería y hacía ella. No tenía otra voluntad para pedir a Dios milagros y curaciones, porque a su voluntad humana no le dio jamás vida, y para pedir milagros a esta voluntad divina debía valerse de la suya, o sea, de su voluntad humana, lo que no quiso hacer, porque hubiera sido descender al orden humano. En otras palabras, dejar a Dios actuar en ella. Pero la soberana reina no quiso dar jamás un paso fuera del orden divino, y quien está en él debe querer y hacer lo que hace su Creador. Mucho más, pues con la vida y luz de esta divina voluntad, veía que era lo mejor, lo más perfecto, lo más santo, aún para las criaturas, lo que quería y hacía su Creador. Miren, por ejemplo, en las bodas de Caná, ella no le dijo a Jesús: Jesús, ay, haz un milagro, mira que no tienen vino, ay, por favor, ayuda a estos esposos. No, hijo, no tienen vino. No, le informó de una necesidad que tenían los esposos, no más, y lo dejó que la voluntad de Dios se manifestara como quisiera. Se quedó tranquila y Dios actuó. ¿Por qué? Porque ella todo lo hacía fundida en la voluntad de Dios. Ella vivía inmersa en la voluntad de Dios.
perdida, anonadada, desaparecida en la voluntad de Dios, sus gustos, sus intenciones, sus deseos, todos los arrojaba en ese mar de la voluntad de Dios, y en ella no había nada que no fuera de Dios. En otro capítulo que me pareció muy lindo, Jesús le explica a Luisa que la Virgen, porque Luisa le pregunta que por qué la Virgen no trabajó por este reino, y él le dice que no, que la misión de ella era la redención, y porque ella sabía que Dios tenía asignado para este reino de la voluntad de Dios a otra criatura, y ella hizo lo que le correspondía, siendo ella la más grande, la criatura más elevada, siendo ella la única que ha poseído este don de la voluntad de Dios desde su concepción, que pudiera decirse que era la más autorizada para hablar de este reino, y no, porque no era esta la voluntad de Dios. Es hermoso contemplar a María, ese anonadamiento a esa voluntad de Dios. Dice, es en el volumen 23, marzo 9 de 1928, dice, es propiamente esto lo que significa vivir en nuestro querer, que es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Vivir sobre nuestras rodillas paternas, al cuidado de nosotros, o sea, de Dios. Él cuida de nosotros, a expensas nuestras, a expensas de Dios. En la opulencia de nuestras riquezas, alegrías y felicidad. Si tú supieras el contento que sentimos al ver a la criatura vivir sobre nuestras rodillas, toda atenta a oír el eco de nuestra palabra, el eco de nuestras obras, el eco de nuestros pasos, el eco de nuestro amor, para ser la repetidora de ellos, tú estarías más atenta, para no dejar que se te escape nada de nuestro eco, para darnos el contento de ver a tu pequeñez ser la repetidora de los actos de tu Creador. ¿Y cómo oímos ese eco? Con el silencio interior, quitando todo ruido que no sea Dios. Dios no es ruido, Dios es sonido, pero quitando todo ruido que impida escuchar a Dios, más bien, ¿no? Así queda expresado como es. Efectos de vivir en nuestra nada. Lo va explicando Jesús en los primeros volúmenes para animarnos. En el volumen 3, junio 20 de 1900, dice: deshacerse en la propia nada es la humildad más perfecta y produce en el alma la unión más íntima, el amor más perfecto hacia el sumo bien. En el volumen 6, noviembre 2 de 1905, dice: el alma debe uniformarse a la divina voluntad, y el alma que se comporta de este modo, Jesús la hace vivir de Él y en Él. Y en el mismo volumen 6, diciembre 6 de 1904, dice: el honor más grande que la criatura puede dar a Dios es el depender en todo de su voluntad divina. Hija mía, ánimo. El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio, porque así los gustos divinos toman posesión en ella. Y Dios, viendo al alma que no tiene más nada de lo suyo, la llena de todo sí mismo, y la llena de todas las felicidades divinas. Y entonces el alma puede decirse en verdad bienaventurada, o sea, feliz. Entonces podemos gozar de esa misma felicidad de Dios. Y terminamos, nos pasamos el tiempo, con esta del volumen 22 de junio 10 de 1927. Hija mía, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la suya.
Ese es el triunfo de Dios, que nuestra voluntad se pierda en la de Él. Esta es su victoria, el hacer entrar de nuevo en sí, en su mismo querer, lo que ha salido de Él. ¿Qué salió de Él? Nuestra voluntad. Bueno, son textos hermosos, hay muchos, pero vamos a retomarlos, regustarlos para poder vivirlos. Y si queremos ese triunfo de Dios en nosotros, es dejarlo que nuestra voluntad obre en la de Él, se pierda, y la de Él obre en nosotros. Entonces así las dos voluntades se hacen una sola. Bien, a ver si tienen preguntas, inquietudes de esto o de otra cosa, porque estamos iniciando el año, para poder resolverlas antes de finalizar el taller.